Hola a todas las personas. Hoy en este vídeo vamos a ver los tipos de cuchillos que hay o puede haber en una cocina. Si has pensado trabajar de cocinero o ayudante de cocina o preparar oposiciones para ello, te vamos a mostrar todos estos cuchillos con su nombre y sus características, para que si vas a la entrevista o te presentas en el examen, que suele ser tipo de test, no te confundas y puedas sacar la prueba adelante. Empezamos. Lo primero que vamos a ver son las partes del cuchillo. Un cuchillo se compone de la hoja, que puede ser más larga, más corta, más ancha, más estrecha, dependiendo de lo que vayamos a cortar con ella. El lomo es la parte de arriba del cuchillo y es lo que le da estabilidad al cuchillo, pudiendo ser más ancho o más estrecho. En la parte del agarre del cuchillo tenemos las cachas, que es con lo que se sujeta el metal del cuchillo, y los remaches, que es lo que a su vez sujetan la cacha al trozo de metal, de acero generalmente, que es el cuchillo. Debajo de eso tenemos la espiga. Es muy importante que sea ergonómica para que podamos agarrar bien el cuchillo y no nos encontremos incómodos en la mano y cansados al rato de utilizarlo. El talón es la parte de atrás y tiene que acabar generalmente un poquito en curva hacia abajo para que no se nos resbale el cuchillo cuando estamos trabajando con él. A veces, según trabajamos, podemos tener las manos un poco mojadas o húmedas, entonces es muy importante que no se nos resbale, porque nos podemos cortar. La defensa cumple la misma función que el talón, pero en la parte de delante. No se nos puede resbalar el cuchillo hacia adelante, si no nos cortaríamos, porque iría nuestra mano directamente al filo. Los cuchillos que tienen una defensa grande, por ejemplo, son el cuchillo de cocinero y el deshuesador. Luego tenemos el filo. El filo cambia mucho, varía mucho de un cuchillo a otro. No es lo mismo el filo de un cuchillo panero, que es dentado, porque tiene que cortar la corteza del pan, que el filo de un cuchillo chuletero, que tiene que hacer cortes muy limpios en trozos de carne para sacar filetes finos y perfectos. Lo mismo que la punta. No es lo mismo la punta de un cuchillo de puntilla, precisamente que tiene una punta muy afilada, que de un cuchillo santoku, que la tiene curvada hacia abajo y luego el filo es ligeramente dentado o de sierra. Depende de la función para la que se utilice el cuchillo, tiene un tipo de punta u otro. Por no hablar del cuchillo de tomates, que le veremos ahora, que tiene como una especie de dos puntas adelante para poder coger los trozos. Pues conociendo un poco sus partes, vamos a empezar a conocer cada tipo de cuchillo. El cuchillo de puntilla es un cuchillo pequeño. La medida estándar suele estar en los 10 centímetros. Es el que utilizamos para quitar imperfecciones, por ejemplo en las patatas, u otro tipo de cosas. Es un cuchillo muy útil y que nunca debe faltar, porque sirve para todo. Tiene una punta muy afilada. Con él se pueden cortar tallos de los vegetales, quitar el corazón de la manzana, hacer con él cortes precisos, porque otros cuchillos grandes para eso son muy poco manejables. ¡Ay, caramba! El cuchillo cocinero es el más versátil de todos. Sirve para picar, trocear, rebanar, cortar, por ejemplo, las verduras en juliana o con cualquier otro tipo de corte, picar cebolla, incluso zanahorias, cortar la patata una vez que está pelada. No es aconsejable para pelar porque es demasiado grande. Recordad en las características del cuchillo, porque casi al 100% en una prueba o en un examen de cocina os van a preguntar por este cuchillo específicamente. Por ejemplo, la defensa es bastante pronunciada.
la espiga y el talón muy ergonómicos. El lomo es bastante ancho porque el cuchillo tiene que ser muy estable para que al trocear algo no se vaya a los lados. Y el largo sobre unos 20, puede ser 22 centímetros, es bastante usual. En el vídeo se puede observar, por ejemplo, el ancho del lomo y lo estable que es el cuchillo, porque estás cortando sobre tus dedos que tienen que estar encogidos, precisamente para que no te coja la yema de los dedos, además de todos los tipos de corte que puede hacer. Yo creo que más o menos es una idea completa lo que nos podemos hacer sobre el cuchillo cocinero. Pon una película, qué aburrimiento de vídeo. Bueno, el cuchillo de verduras es como una mezcla entre el cocinero y el cuchillo de puntilla, pero adaptado a la forma de las verduras. Es un poco más largo que el de puntilla y más corto y más manejable, mucho más manejable que el cuchillo cocinero. Se trata de que pueda pelar, picar las verduras, limpiarlas, darle forma, cosa que con el cuchillo cocinero, por su tamaño, pues no se puede hacer. Es de gran ayuda para las frutas de pequeño tamaño que hay que presentar o trocear, y también para las verduras de pequeño tamaño. Las grandes, para picarlas una vez peladas, pues es mejor el cuchillo cocinero. El cuchillo de verdura no tiene la hoja tan curvada y su tamaño pues suele ser unos 10 o 15 centímetros. Y con esto vamos a pasar ya al siguiente, que es el pelador, y es de gran ayuda también para el tema de frutas y verduras. El cuchillo pelador es otro de los imprescindibles. Tiene hoja curva, de 7 a 10 centímetros, es bastante pequeño de hoja, y el mango muy ergonómico. Sirve para pelar y tornear todo tipo de verduras o vegetales, por ejemplo ajos, patatas, cualquier tipo de fruta pequeña. Es muy manejable y es de una gran ayuda en la cocina. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. El cuchillo deshuesador tiene dos tipos de hoja, flexible y semiflexible. La flexible se utiliza para piezas de carne más pequeñas, por ejemplo el pollo, para separar los huesos de la carne, e incluso nos sirve para filetearlo un poco. Y el cuchillo de hoja semiflexible, que es un poquitín más rígida, lo usamos para piezas de carne muy grandes. Imaginaros la cadera de la vaca, para separarlo. El hueso tiene forma redondeada, el cuchillo deshuesador tiene una punta muy fina, con una primera curva bastante pronunciada de corte, y con eso conseguimos separar toda la carne del hueso. La hoja, como decimos, es estrecha y recordad que puede ser flexible o semiflexible. Y ahora vamos a ver el cuchillo chuletero. El cuchillo chuletero tiene 10-12 centímetros de hoja. Es estrecha, acaba en punta bastante afilada y con la hoja ligeramente curvada. Eso nos permite cortar las chuletas, la carne ligeramente asada, para darle forma. Así conseguimos cortes limpios para llevar una buena presentación de la carne a la mesa. Sí, bueno. Señora, está su hijo el puto. Mi hijo no es puto. ¡Sí soy, ama! El cuchillo filetero es un cuchillo de hoja larga y estrecha. Puede llegar hasta los 35 centímetros. Se usa tanto para carne como para pescado. Como se puede ver en el vídeo, hace los cortes muy limpios. El pescado a veces se puede consumir crudo, como en el sushi, y debe de tener una buena presentación. El cuchillo santoku es otro de los cuchillos multiusos. Sirve para cortar tanto carnes como verduras, para picar, para filetear incluso. Es uno de los más versátiles y es bastante manejable. La diferencia con los otros cuchillos es que la punta acaba en curva por la parte del lomo y el filo es ligeramente dentado. Imaginemos, por ejemplo,
en el corte de una piña. Es bastante dura y este cuchillo es capaz de romper la corteza de la piña, así como de filetear la propia piña para luego sacarle la parte central. Conga, 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 queremos Masamonti, baila como chango o te golpearé, sí. El cuchillo jamonero es el más largo de todos. Tiene una hoja de 37 a 40 centímetros, estrecha y con el filo muy liso, porque tiene que sacar las lonchas del jamón. Para sacarlas, el corte tiene que ser muy limpio. El jamón es una pieza bastante grande y el corte de ese loncheado es un corte muy largo. Desde que se inicia hasta que se acaba, tiene que quedar de forma uniforme, con lo cual este cuchillo es un poco flexible para que esa pieza de corte, esa loncha, salga perfecta. El cuchillo para cortar salmón es también un cuchillo muy largo. Tiene unos 30 centímetros de hoja. Esta es alveolada, así permite cortar los filetes de salmón sin rasgar la carne del salmón, ya que este se puede también comer crudo, por ejemplo con el sushi. Este cuchillo también nos permite cortar jamón y también tiene otro uso, que es separar las bases de tarta. Las bases de tarta son más grandes que la longitud de los otros cuchillos y corremos el riesgo de que quede el corte desigual. Con este cuchillo, con la longitud que tiene, la medida del corte en el inicio va a quedar igual que la medida de corte en el final, una vez que ya queda separada la base, con lo cual nos permite hacer un pastel para luego meterle el relleno y que quede uniforme, que quede igual para poder presentarla. El hacha de cocina puede tener forma como de triángulo o incluso rectangular y se utiliza para cortar con un golpe seco. Por ejemplo, carne que sea un poco dura o que tenga huesos. También sirve para cortar la carne congelada o hacer otro tipo de cortes o despieces. El cuchillo de tomates o de queso tiene una hoja de unos 12 a 14 centímetros, acabada en dos puntas. Esto se utiliza para coger los trozos de lo que se ha cortado una vez que han sido rebanados. El filo es dentado para poder cortar mejor, ya que se utiliza para queso, distintos tipos de queso y para tomates. Claro, suena como... El cuchillo panero tiene una hoja bastante larga, puede llegar incluso hasta los 30 centímetros. El filo es dentado para poder sacar rebanadas de pan y romper la corteza sin esfuerzo y que el corte quede limpio. Es rígido porque tenemos que cortar con él a veces el pan de hogaza, por ejemplo en los restaurantes, para que el pan lleve una buena presentación a la mesa. El cuchillo trinchero es uno de los cuchillos también de hoja larga. Se utiliza para cortar la carne ya cocinada. En ocasiones se puede sacar junto con el tenedor trinchero a la propia mesa y allí se realiza el corte delante de los comensales. Es de hoja fina y alargada y el filo es liso para que salgan las rebanadas de carne limpias, puesto que eso ya es lo que se sirve para comer. El tenedor de trinchar o tenedor trinchero tiene dos puntas alargadas y se utiliza para trinchar la carne y ayudar al cuchillo a cortarla. No es propiamente un cuchillo, pero es una herramienta de apoyo al cuchillo que se realiza el corte. La espátula es otra herramienta de apoyo en la cocina. Tiene una hoja bastante larga y plana, sin filo. Sirve para extender la cobertura de las tartas. Como vimos con el cuchillo de salmón se podían sacar las rebanadas rectas de las bases de tarta y con la espátula le cubrimos la cobertura, que puede ser semilíquida o espesa como chocolate o crema pastelera. Y ahora, como punto final, podemos hacer un ejercicio un poco imaginativo y es pensar con qué cuchillo cortaríamos una naranja, pelaríamos alcachofas, picaríamos perejil o haríamos chuletas de cordero. Pues les dejo pensando. Muchas gracias
por haber aguantado un vídeo que es muy largo y nos vemos en otro próximo vídeo.